Así que el objetivo de hoy va a ser revisar esa gráfica, interpretarla del movimiento acelerado y además aplicar esos conceptos de movimiento acelerado, chiquillos, en la resolución de ejercicios. Vamos a hacer algunos ejemplitos. Obviamente en el reforzamiento vamos a hacer más, pero lo importante es que entiendan la gráfica de este movimiento, que la ventaja que tiene es que la forma de interpretarlo, la forma de entender la gráfica es exactamente igual que la que vimos anteriormente. De hecho, el gráfico se construye casi igual, solamente cambia lo que está en el eje Y y en el eje X, no, solamente lo del eje Y, ¿verdad? Pero lo demás se calcula igual, lo de final menos inicial, todo lo que hicimos la otra vez con los gráficos que les expliqué es exactamente igual ahora. Sí, Connie, me di cuenta, escucha, sí, estamos varios, yo igual realmente puede que aquí guatee un poquito mi conexión por el tema de la lluvia, porque problemas de vivir en donde vivo es que con la lluvia echa a perder todo, la verdad. Pero dile a la Flo, Connie, que cualquier cosa de la clase se está grabando para si la quiere ver después. Y cualquier cosa el miércoles en el reforzamiento también, si tiene dudas de algo que vimos aquí, en el reforzamiento lo puede también ver. Entonces, vamos a empezar, como dice, Start. Ahí partamos entonces viendo esta gráfica del movimiento acelerado. Como les decía, chiquillos, la gran ventaja que tiene esta gráfica que para interpretarla, para leerla, es lo mismo que la de velocidad. Cuando veamos la velocidad en el gráfico, en el de aceleración, vamos a hacer algo muy similar. Si veo, Flo, si estamos todos bien, empecé la lluvia, no fue buena amiga el día de hoy. Eso no, ahí sí. Esa día fuera del otro día. Entonces, la gráfica, ¿no les parece familiar de la que estuvimos ocupando el otro día? ¿No les recuerda la del otro día? Sí, La de velocidad, que había una parte que subía, una que bajaba. ¿No les trae como recuerdos eso un sí, poquito? me trae muchos recuerdos. Es lo mismo. Solamente que ahora en el eje X sigue colocando el tiempo. O sea, en el eje X seguimos viendo el tiempo, pero ahora en el eje Y vamos a ver la velocidad. Entonces, ¿qué nos va a mostrar la gráfica cuando calculemos cosas? Nos va a mostrar la aceleración. Antes, la gráfica de la parte anterior nos mostraba la velocidad. Ahora esta nos va a entregar la aceleración del cuerpo. Y acá va a pasar la regla exactamente igual como lo que vimos la otra vez. Es decir, si la pendiente, o sea, la gráfica va ascendiendo, miren la gráfica, mírenla bien, si va ascendiendo, por ejemplo, en ese punto inicial, parte de 0 hasta 10, ¿qué pasó con la velocidad? De 0 a 10, ¿qué pasó con la velocidad? ¿Aumentó o Aumentó, disminuyó? aumenta. Aumentó. ¿Qué significa, chiquillos, que aumentara la velocidad? ¿La aceleración es positiva o negativa? Positiva. Positiva. La regla para asociar eso es exactamente igual que lo que pasaba en velocidad. Si es hacia arriba, positivo. Aceleración positiva en este caso. Después, en el siguiente tramo, ¿qué pasa? Esta línea recta. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Aumentó o Mantiene, disminuyó? se mantiene. Mantiene. Se mantiene. ¿Qué significa que un cuerpo no cambie su velocidad? ¿Tiene aceleración? Eh, Creo que sí tenía, pero se mantenía. Se En mantenía. ¿Pero cuánto era? 0, por ahí. Cero. O sea, no hay cambio de velocidad. O sea, aceleración no hay. ¿Entiendes? Pasa lo mismo que con la otra gráfica. Si el gráfico era horizontal, paralelo al eje X, como pasa de los 10 a los 20 segundos, es porque no hubo cambio de velocidad en ese momento. ¿Qué implica que no hubo cambio de velocidad? Que no hubo aceleración. Como en el gráfico que veíamos antes, en este caso la aceleración se nos hace cero. ¿Qué pasa en el tercer tramo, chiquillos? La velocidad aumentó Aumentó de 20 a 25 segundos. ¿Cuánto aumentó la velocidad? 5 segundos. No, son 5 segundos, pero ¿cuánto aumentó la velocidad? Vean en el otro eje, en el eje Y. Positiva. Fue positiva, ¿cierto? El cambio de la aceleración fue positiva. Pero ¿cuánto aumentó la velocidad desde los 20 a los 25 segundos? Miren el gráfico. Aumentaron Mírenlo ahí. 5. En los 20 segundos iba a 10 y en los 25 subió a 20, si se fijan en el eje Y. Entonces, ¿cuánto aumentó? 10, ¿cierto? En ese tramo de 5 segundos, la velocidad aumentó otro poco más, ahora aumentó 10 metros por segundo más. Y en el tramo final, chiquillos, de 25 a 35, ¿qué pasa ahí? Con la velocidad. La velocidad se vuelve negativa. No precisamente. ¿Qué pasaba cuando, miren, piénsenlo,
a los 25 En el segundos final. está a 20. Y cuando vuelve a los 35 vuelve a 0. ¿Qué pasó con la velocidad de 20 a 0? Disminuyó. Disminuyó. Ahí tenemos que tener harto cuidado. No hablemos de negativos en velocidades, hablemos de aumentar o disminuir. En lo que sí tenemos que hablar, chiquillos, de que es cero, digo, es negativo, es con la aceleración. Si aumenta la velocidad, es positiva, la aceleración. Y si disminuye la velocidad, la aceleración es, por ende, chiquillos, ¿Puedes repetir la pregunta que se cortó un poquito? que si la velocidad aumenta, la aceleración es positiva. Pero si pasa como en el último pedacito, los últimos 10 segundos del trayecto, que la velocidad disminuye, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Es positiva o negativa? Negativa. Negativo. Negativa, porque una aceleración negativa implica que el cuerpo fue disminuyendo la velocidad y va cada vez más lento. Y en este caso, cuando llega a los 35 segundos, ¿a qué velocidad vuelve? 0. A cero, es decir, el cuerpo se volvió a detener. Recuerden eso que vimos el otro día, que un cuerpo cuando va con aceleración negativa, va disminuyendo su velocidad y eventualmente puede frenar. Puede ir cada vez más lento y quedarse más lento o de plano frenar, como pasó en este tramo. Entonces, vamos por partes, vamos a cambiarnos un poquito de diapo, nos vamos a ir a esta que tengo preparada por aquí, una pizarrita que preparé. Vamos a irlo viendo por partes. ¿Se ve bien, cierto, chiquillos? ¿O logran un poquito? Sí se ve. ¿Se ve bien? Ya. Entonces, ¿qué dijimos en cada tramo? Entonces, vamos a tener aquí 4 tramos. Este le vamos a colocar que es el tramo 1, el donde está marcado ahí la imagen. Dice tramo 1. Tramo 1. Entonces, ¿cómo es la aceleración aquí, chiquillos? ¿Sabemos cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, porque la velocidad aumenta. Comprobémoslo. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Vamos a olvidar, chiquillos, que la velocidad, perdón, la aceleración es la velocidad final menos la inicial partido el tiempo que transcurre. Entonces, en el primer tramo que está marcado ahí con los puntos rojos 1, inicial y final, ¿cuál fue la velocidad con la que termina el cuerpo en este primer tramo? No te preocupes, Rodrigo. Chicos, ¿con qué Termina en velocidad? 10. Termina en 10, ¿cierto? Si vemos el final, está aquí, es 10. ¿Con qué velocidad comienza en el origen? 0. 0. De 10 menos 0, porque inicia. ¿Y en cuánto tiempo recorre desde el punto inicial al punto final? Eso lo vemos en este eje. 10. 10 segundos, ¿cierto? Entonces, la aceleración va a ser 10 menos 0 es 10. ¿Y 10 partido por 10? 1. 1. 1 metro por segundo al cuadrado, que acuérdense que esa es la unidad de la aceleración. ¿Nos dio positiva la aceleración? Sí. 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 Comprobamos que en este tramo la aceleración es positiva. ¿Por qué? La velocidad aumentó, fue de 0 a 10. ¿Se entendió esta parte, chiquillos? ¿Cómo se calcula? Se resta siempre. Final menos inicial. Profe, ¿Sí? entonces lo del... Seba tenía el micrófono perdido. Ya. En esta parte lo que vamos a hacer es como restar cuando va disminuyendo, pero también aplicaría con sumar ¿No es cierto? cuando va... Para hacerlo simple, esa resta que le hice yo es solamente ver cuánto cambió la velocidad del punto inicial al punto final. Se fijan que en este caso fue de 0 a 10, ¿cierto? Sí, Entonces cambió 10. Pero aumentó o disminuyó. aumentó. Entonces eso asegura que va a ser aquí positivo. ¿Se entiende? Sí. Podemos ahorrarnos esa resta también incluso. Miren, lo vamos a hacer en el siguiente tramo. Vamos al tramo 2. Entonces, y vamos a comprobarlo. Este es el tramo 2. La aceleración, ¿cómo es aquí? ¿Hubo cambio de velocidad aquí? No. No, ¿cierto? Es decir, la aceleración es
cambio de Cero. velocidad? 0. 0. Comprobémoslo. La aceleración nos decía que era la velocidad final menos la inicial partido el tiempo. Veámoslo. ¿Con qué velocidad termina ese tramo? Con 10. ¿Con qué velocidad comienza ese tramo? 10. ¿En cuánto tiempo lo recorre? En 10. En 10. Pero 10 menos 10 es 0. Entonces, va. Eso nos demuestra que ahí no hubo cambio de velocidad. ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Cómo es la velocidad inicial y final en este tramo? 10. 10. ¿Hubo cambio de velocidad? No. ¿Sí o no? Si no hay cambio de velocidad, ¿existe aceleración? No. No. Y al no haber, se hace 0. Mira, ahora van a entender si es sumar y restar. Ahora lo vamos a hacer más directo. Vamos al tercer tramo. Miren aquí. Ahora estamos en el tramo 3. Antes de cualquier cosa, ¿cómo es la aceleración aquí? ¿Positiva o negativa? ¿Qué pasó con la velocidad? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. ¿Eso es positivo? ¿Qué significa que es positiva o negativa? Positivo. 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 Ahí sí. Comprobémoslo. Arriba va, vamos a hacerlo más corto. Cambio de la velocidad, eso significa cambio de velocidad en el tiempo. Arriba, en este tramo, ¿cuánto varió la velocidad? 10. 10. ¿Por qué? Porque partió con 10 y terminó con, 20. por ende, varió 20. 10, perdón. ¿Y en cuánto tiempo hizo este cambio? Miren acá En abajo. 5. En 5 segundos. Porque de 10, que estaba aquí, avanzó a 20, acá se movió 10 y le tardó 5 segundos, porque de 20 a 25 hay 5 segundos. ¿Cuánto es esa división entonces? Ahora estamos ¿Cuánto es esa dividiendo. división, chiquillos? Estamos dividiendo 2. acá. 2, sí, pues 10 dividido 5. 2. 2, y eso era metros por segundo al cuadrado. Apenas me copió, lo voy a hacer más chiquitito, pero 2 metros partido por segundo al cuadrado. Ahí sí. ¿Es positiva esa aceleración según lo que calculamos? Sí. Sí, entonces en ese tramo está correcto de que lo que acabamos de ver, que la velocidad aumentó, por ende la aceleración es positiva. Y acá, en este último tramo, nos va a quedar aún más claro cómo cambia la velocidad. Este es el tramo final. El tramo final. Antes de calcular, ¿cómo cambió la velocidad aquí? ¿Aumentó o disminuyó? Según la gráfica. Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Porque va de 20 a... 0. Entonces, aquí la aceleración tendría que ser negativa. Calculémoslo. La variación de velocidad en el tiempo. ¿Cuánto varió la velocidad, chiquillos, de 20 en inicio hasta 0? 20. 20. ¿Pero aumentó o disminuyó? Disminuyendo. Disminuyó. Si disminuye, ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Ah, entonces el menos ahí. ¿En cuánto tiempo pasó esto? En 10 segundos. 10 segundos. ¿Esa división cuánto da? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Comprobamos entonces que efectivamente es negativa. Profe, Entonces, dime. me confundí cuando dijo menos 20 y 10. ¿Me lo podría Ya. explicar? Sí, sí. En este caso, chiquillos, es menos 20 porque al nosotros ver que desde el inicio hasta el fin, significa de inicio a fin, estaba en 20 y llegó a 0, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Si fue de 20 hasta 0, la velocidad cambió 20 metros por segundo en este tramo, que es lo 20 que habíamos notado ahí. Pero, como la velocidad disminuye, el cambio es positivo o negativo si disminuye.
Negativo. Es por eso que se agrega el 10, el mes negativo ahí. Y acá abajo vemos cuánto tiempo se demoró. De 25 a 35 segundos, recorrió 10 segundos su tramo. Calculando, nos damos cuenta que la aceleración efectivamente era negativa. Es decir, nos muestra que el cambio fue negativo. ¿Se entiende un poco más ahora? Sí, sí. Entonces, para resumir, antes de pasar a los ejercicios que vamos a hacer hoy día. Entonces, bueno, está muy delgadito los cuadros. Ese. Entonces, este si quieren lo pueden ir recordando. Este es el en resumen. En resumen. En el gráfico. Sí. Tenemos por una parte que la gráfica va hacia arriba, es porque aumenta la velocidad y la aceleración es positiva. Es decir, aquí le podemos poner delta, el cambio de velocidad es positivo. En cambio, si la gráfica nos muestra que va hacia abajo, es porque la velocidad, ¿qué pasó con ella? Si va hacia abajo, Disminuye. disminuye. Entonces, disminuye la velocidad. Es decir, el cambio de velocidad es negativo. Y si disminuye la velocidad, la aceleración también es negativa. En cambio, si la gráfica está en horizontal, es decir, en línea recta, ¿hubo cambio de velocidad? No. No hay cambio. No hay cambio de velocidad. ¿Y qué implica que no haya cambio de velocidad? ¿Cuánto vale la aceleración? Se mantiene. 0. Cero. No es lo mismo que se mantenga. Lo que se mantiene es la velocidad. Pero la aceleración se hace cero. ¿Se entiende, chiquillos, un poquito más ahí resumido? Si aumenta la velocidad, el cambio de velocidad fue positivo. Por ende, la aceleración es positiva. Si la velocidad disminuye, el cambio es negativo. Por ende, la aceleración es negativa. Si no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. Es decir, es cero. Y lo que se mantiene es la velocidad. La aceleración no existe. Profe, ¿Dime? ¿me dejas sacar un pantallazo? Sí, sáquenle nomás, igual va a aparecer en la clase igual esa parte. Ok, Me acuerdo que para la prueba anterior también les hice un resumen así que igual sirve. gracias. De nada, de todas maneras, igual esto fue como un déjà vu, ¿verdad? Esto es lo que acaba de pasar. Es lo importante. ¿Se acuerdan que cuando veíamos velocidad, la forma de pensarla era la misma? Que si iba para arriba era positivo, si era para abajo era negativo y si era línea recta era cero. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Aquí es igual. Solo que ahora en vez de estar pensando en la velocidad, ahora en este gráfico pensamos en la aceleración. ¿Quedó más claro, chiquillos, ahí? Sí, quedó Sí. más claro. Sí, la idea es que la misma cosa, la misma idea que se recordaron para la prueba 1, aquí es lo mismo. Para arriba positivo, para abajo negativo, horizontal es cero. Solamente que en uno es velocidad y el otro aceleración. Porque en la prueba perfectamente les puedo poner dos gráficos distintos, uno para velocidad y uno para aceleración. Pero ustedes saben que en cualquiera de los dos, si sube es positivo, si baja es negativo y si está en horizontal es cero. Esa regla se mantiene en los dos. Esa es una ventaja de este gráfico con el otro, que se interpretan igual. Así que no se van a enredar con que, pero en cuál era para arriba, en cuál era para abajo. No, aquí es todo igual. Así que eso por un lado es un punto a favor para ustedes porque le van a poder asociarlo más fácil. Entonces, en la prueba, chiquillos, voy a anotarlo aquí, que va a entrar, igual lo vamos a ver en el reforzamiento, que entra. Para que lo anoten también si quieren sacarle un pantallazo en la prueba, que recuerden que esta es prueba, o sea, ya es con alternativas. Va a entrar concepto y cálculo también, de velocidad
velocidad, rapidez y aceleración. Aceleración. Y además va a entrar gráficos de velocidad y aceleración, que, como acaban de ver, se ven los dos por igual, se interpretan igual. ¿Y qué me refiero, chiquillos, con concepto y cálculo de velocidad, rapidez y aceleración? Me refiero a que sepan diferenciar, tal como lo hicieron en la primera prueba, qué es velocidad y qué es rapidez, qué indica que la velocidad sea positiva, qué indica que la velocidad sea negativa. Recuerden que no es lo mismo en aceleración que en velocidad, que algo sea positivo o negativo. Recordar que la rapidez jamás es negativa, porque es escalar, y al graficar lo que vimos recién. Yo creo que en la prueba no les voy a pedir calcular desde el gráfico como lo hice aquí. El cálculo se lo vamos a dejar al ejercicio. Lo que les puedo pedir en la prueba es que el siguiente gráfico muestra el movimiento de un objeto. En el segundo tramo, ¿qué puede decir sobre la velocidad? ¿Fue positiva? ¿Fue negativa? ¿Fue cero? Etcétera. Nada más que eso. ¿Queda claro cómo que entra en la prueba? Sí. Y vamos a darle acá abajito, reforzamiento. Reforzamiento. El miércoles, ¿a cuánto estamos? El miércoles 26 de mayo a las 11:50, para que no se les olvide. Igual lo voy a colocar en el Classroom, pero para que no se les olvide que el miércoles 26 tenemos reforzamiento. Vamos a hacer algunos ejercicios que no alcanzamos por tiempo a hacer ahora, y vamos a ver otros gráficos que igual obviamente les va a servir. Como les comenté, chiquillos, la prueba es de alternativas. Voy a hacer una guía de ejercicios tipo prueba, o sea, de alternativas, puros ejercicios alternativas, para que ustedes vayan más o menos viendo y pensando en enfrentarse a posibles preguntas de la prueba. Ya. Y antes de terminar, chiquillos, lo último que quiero explicarles es lo siguiente. Esto vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a hacer una... Uy, qué feo. Ahí. Este es velocidad y aceleración. Ya, vamos a colocar 1, 2 y 3. Y acá le vamos a colocar otra cosa. Uy, que chueco el profe. Ahí, ahí, ahí. Entonces, vamos a ver algo. Esto también les va a ayudar para que hagan memoria. Positivo, negativo y cero. ¿Qué significaba, chiquillos, que la velocidad fuera positiva? Aumenta de velocidad. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué significaba que la velocidad fuera positiva? Ya vale, no hay problema. ¿Qué significaba que la velocidad fuera positiva, chiquillos? Aumenta. Chiquillos, que aumente es de la aceleración. Aumenta la velocidad. Que la velocidad sea positivo es que se movía o hacia la derecha o hacia arriba, es decir, se mueve en sentido positivo. ¿Qué implica entonces que la velocidad? Exacto, como dice la mano, que el objeto avanza o hacia la derecha o hacia arriba. ¿Qué implica entonces, por ende, que la velocidad fuera negativa, chiquillos? Que tenía sentido negativo. Que tenía sentido negativo. ¿Y hacia dónde era un sentido negativo? Abajo, izquierda. Izquierda y abajo. Y ahora sí, ¿qué significa que la aceleración sea negativa? Que disminuye. ¿Disminuye qué? ¿La velocidad o la aceleración? La La velocidad. velocidad. La velocidad. ¿Qué significaba que la velocidad de un objeto fuera cero? Que se mantiene ¿Que se mantiene qué? ¿Quieto? ¿Moviéndose? el sentido, o sea, el sentido mismo quieto. sentido. Ya. Que no cambie su velocidad. Eso es para la aceleración. La aceleración cero es que no cambia su velocidad. Si yo les digo,
que un auto está con velocidad cero. ¿Qué significa? Está detenido. Está detenido, o sea, el cuerpo no se mueve. O sea, está, como dice su compañero, detenido. Apréndanse eso, porque es muy fácil confundirse. No significa lo mismo en velocidad y en aceleración. ¿Se dan cuenta? Esta ayuda de memoria les va a servir bastante. Sáquenle un pantallazo o lo ven después cuando suba la clase, pero este les va a servir muchísimo. Si la velocidad es positiva, si la velocidad es positiva o negativa, tiene que ver con su sentido de movimiento. Pero si la aceleración, lo vemos en la aceleración, ahí es si él aumenta o no su velocidad. Y tampoco es lo mismo decir velocidad cero que aceleración cero. Así que guárdense, memorícense esto, apréndanselo, vayan aplicándolo, vayan pensándolo también. En el reforzamiento lo vamos a seguir repasando, obviamente, pero esta ayuda de memoria les va a servir bastante. ¿Ya? Bien, chiquillos, entonces, no se olviden que el próximo miércoles tenemos un reforzamiento adicional. Va a haber una guía de ejercitación ahí para que puedan apoyarse con ella, pero lo importante es que vayamos repasando esto y ejercitando. Obviamente, mi idea es que la guía esté lo antes posible para que vayan viéndola, y el miércoles vamos resolviendo dudas más puntuales. Me comprometo que el día lunes va a estar esa guía, a lo más tardar el martes, para que la puedan revisar un poquito antes. Así que eso, chiquillos, que tengan un muy buen fin de semana largo, aprovechen de descansar. El lunes retomamos ahí, empezamos ya a prepararnos para esta prueba. No va a estar difícil porque si supieron, la prueba no agrega muchos temas con respecto a la primera, así que si estuvieron bien para la primera, en esta segunda prueba, obviamente les fue igual de bien. Lo de las décimas, espérenme que se voy a mandar un mensajito privado ahí diciéndole ¿cómo se llama? Las décimas de la prueba anterior, cómo fue, y esta actividad, en esta prueba lamentablemente no alcanzamos a tener décimas, pero tengo pensado otra cosa en caso de que no les vaya muy bien. Así que tranquilidad por ese lado. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles en el reforzamiento.